Cordial saludo para todos. Vamos a comenzar con la conferencia de estilo de vida digital, pero antes de eso vamos a hacer la presentación del conferencista, quien les habla, Sergio Arturo Medina Castillo. Tiene estudios en Ingeniería de Sistemas, en Informática para Docentes como especialización y en Gestión de la Tecnología Educativa como maestría, con más de 32 años de experiencia en academia, en investigación y en gestión tecnológica. Básicamente muy comprometido con el tema de las TIC involucradas dentro de los procesos educativos y los procesos normales del ser humano. Esta conferencia trata de orientarnos acerca de esos términos. Vamos a iniciar ya con lo que es la conferencia, después de la presentación que acabé de hacer. Y la conferencia hace referencia al estilo de vida digital, que básicamente es un término que se usa mucho en estos últimos tiempos, en donde la idea es que estamos viviendo ya ese tipo de vida digital. Ya podemos no solamente comunicarnos, sino trabajar, estudiar, mercadear a través de la virtualidad, a través de la parte digital, a través del ciberespacio. Entonces, esta conferencia trata de que entendamos un poquitico ese término de estilo de vida digital y cómo hemos llegado a ese proceso. Ese estilo de vida digital, en esta conferencia vamos a orientarlo a través de 3 tecnologías. Las TIC, que son tecnologías de la información y la comunicación; las TAC, que son tecnologías del aprendizaje y el conocimiento; y las TEP, que son tecnologías del empoderamiento y la participación. Digamos que esas 3 tecnologías encierran todo ese proceso que hemos denominado estilo de vida digital. Y esas tecnologías que, repito, las TIC, TAC, TEP, se utilizan dentro del estilo de vida digital. ¿Para qué? Lo que se busca es que se mejore la productividad, tanto en la academia, si soy docente o estudiante o en fin, en la empresa, si soy empresario o empleado, y en el hogar, para atender a mis hijos, sobrinos, que hoy en día hay muchísima tecnología involucrada en las tareas, en los trabajos y en los procesos del quehacer diario. De lo que se quiere es eso. Hay que hacer la salvedad que cuando se habla de estilo de vida digital, no solamente hablamos de redes sociales, hay muchas cosas más. Está la educación virtual, está el comercio virtual, hay muchas cosas que hacen parte de ese estilo de vida digital. Vamos a continuar, ya haciendo esa pequeña ambientación al tema. Vamos a comenzar con unos antecedentes que son muy importantes. Vamos a hablar exactamente de por qué llegamos al estilo de vida digital. O sea, es decir, sobre todo las personas de 40, de más de 30, 40, 50 años, que somos padres, docentes, abuelos, en fin, ¿por qué empresarios? ¿Por qué tenemos que vincularnos con la tecnología nosotros si para nosotros era algo muy externo, muy ajeno? Entonces, hay una causa muy importante, entre otras, que tiene que ver con el tipo de personas que nacieron después de los 80, 85, 90 en los países latinoamericanos. Entre 80 y 90, la generación de los 80 y 90 nace a través de un esquema diferente de pensamiento y se les llama Homo cibernéticos o nativos digitales. El Homo cibernéticos es una palabra acuñada por el pedagogo, doctor en pedagogía Marcelo Careaga, un chileno, y que hoy en día se trabaja más sencillo como nativo digital, aunque hoy en día se habla de los millennium y otras cosas más. Pero repito, la esencia de todo es que en los 80, 90 nació ese nuevo tipo de persona llamada Homo cibernéticos o nativo digital. ¿Cuáles son las características de ese Homo cibernéticos o nativo digital que hace que nosotros, para poder entrar en comunicación con ellos, para enseñarlos, para educarlos, para acompañarlos, requiramos de la tecnología? Pues básicamente porque ese Homo cibernéticos o nativo digital son personas que son capaces de compenetrar 2 cosas muy importantes, de unirlas, de trabajarlas como una sola. Una que es la inteligencia propia, natural, que ellos traen, ¿cierto?, de nacimiento. Y la otra es la inteligencia que dan las máquinas, que se llama inteligencia artificial. Entonces, este Homo cibernéticos o nativo digital es capaz de combinar estas 2 inteligencias como una sola. Y por eso encontramos a estos chicos de hoy en día
extremadamente tecnológicos, que parecieran que tuviesen un chip de tecnología en su cabeza, porque la manejan de una manera muy sencilla, como parte de su cuerpo, como parte de sus manos. Entonces ellos tienen una facilidad increíble en esos manejos y en ese uso de la tecnología. Pero es por eso, porque ese Homo cibernéticos es capaz, digamos, hace que converja la inteligencia natural de ellos y la de las máquinas o artificial. Sin embargo, vamos a mirar, bueno, ¿y por qué llegamos a ese Homo cibernéticos? ¿Qué hace que esas personas nazcan con ese tipo digamos, de procesos especiales? Entonces, lo primero, para explicar algunas de las causas, porque pueden haber muchas otras desde el punto de vista psicológico, antropológico, qué sé yo, pero hay una muy importante que hace referencia al desarrollo. Primero, de los medios de transporte. En los 60, 70 y parte de los 80, era muy complicado transportarse de una ciudad a otra y mucho más hacia otro país. A nivel de comunicación entre países era bastante complicado. Europa era un mundo diferente a América, era muy poca la relación que había entre los continentes, porque, repito, no había manera de llegar fácilmente a ellos. El desarrollo de los medios de transporte, los medios marítimos y sobre todo los medios a nivel de lo que llamamos la aviación, pues ha hecho que sea muy fácil hoy en día. Los muchachos de hoy en día viajan a Europa, viajan a Norteamérica, viajan a Australia con una facilidad increíble de vacaciones o de turismo para seguir estudiando. Entonces, ese acercamiento que ha dado de las culturas, los medios de transporte, ha hecho que de alguna manera lleguemos a ese tipo de personas. Y lo otro, y tal vez más importante en términos de lo que estamos hablando de los Homo cibernéticos, es el desarrollo de los medios telemáticos. Entonces, desde que nació el computador y luego con la llegada del Internet y el ciberespacio, definitivamente nos cambió la forma de vida, porque ya todo se hace a través de ese medio, o tiende a hacerse por ese medio. La comunicación, básicamente la vivencia, el trabajo, el mercadeo, todo se hace hoy en día, o tiene un nicho muy fuerte en el ciberespacio. Entonces, el desarrollo de los medios telemáticos ha permitido que se llegue a ese tipo de evolución y encontremos esos homos cibernéticos con nativos digitales. También algo que se ha desarrollado muchísimo y ha facilitado el poder llegar a ese proceso es la cibernética. La cibernética es el control entre hombre y máquina, se le llama control comunicacional. Es la facilidad con la cual el hombre domina la máquina. Entonces, en aquellas épocas de los 60, 70 y 80, pues los computadores eran muy complicados de manejar, entonces eran básicamente disciplinas dedicadas exclusivamente para los ingenieros y técnicos. Pero después de los 80 o antecitos de los 80, empezó ese proceso a convertirse en algo muy amigable, es decir, la tecnología empezó a ingresar a permear todos los campos del ser humano. Entonces, antiguamente se iba mucho al banco con la tarjeta que había manual para hacer retiros, consignaciones. Hoy en día aparece el cajero automático, que solamente con hacer clic pues se hace la transacción, se hace el retiro, la transferencia, ¿cierto? Como tal. O está el internet, que todavía hace mucho más fácil todo, ¿no? De la casa uno puede hacer el pago, la consignación, el traslado, en fin, todas las transacciones bancarias a través de un solo clic. Sin embargo, esa cibernética ha permitido que para el usuario final sea hacer clic, ¿cierto? Sea tocar y se hace la transacción. Pero por dentro, si uno lograra mirar por dentro cómo está hecho el cajero, por ejemplo, encontraría elementos tecnológicos muy complejos, muy robustos, muy complicados, programas de computación sofisticados para hacer las transacciones. Pero para la persona, el usuario final, solamente es un toque, ¿no? Es hacer un clic, y esa amigabilidad que ha hecho la cibernética ha permitido también que se desarrolle mucho Homo cibernéticos. Y todo lo anterior que acabamos de mencionar permiten que la parte de los medios de transporte, la globalización, el ciberespacio, la cibernética, ha permitido que se acuña en estas últimas décadas el término de la cultura universal, la universalización de la cultura, la aldea virtual. Entonces, hoy en día ese concepto es válido, ¿no? Es válido. Hay una aldea virtual en donde yo puedo socializar, donde puedo trabajar, donde puedo hacer muchas cosas, educarme. Entonces, la aldea virtual, la cultura universal, también es consecuencia de todo lo que acabo de mencionar. Bueno,
El Homo Cyberneticus tiene unas características, aquí vamos a nombrarlas, pero más adelante en el curso vamos a detallarlas más. Entonces hay características, voy a nombrar algunas de esas. Aquí se habla de identidad bidimensional, conciencia cibernética intuitiva y otras más. Voy a mencionar algunas de ellas porque, repito, más adelante se van a desarrollar. Por ejemplo, una es la identidad bidimensional, es decir, este Homo Cyberneticus, a diferencia de nosotros que somos inmigrantes, estamos llegando con mucha dificultad, ellos fácilmente entienden que tienen dos formas de vida, ¿cierto? La vida presencial, directa, la de su casa, la de su barrio, la de su país, la de su colegio, universidad, empresa, ¿cierto? Como tal, pero también tienen otra vida aparte, que es la vida digital, el ciberespacio, ¿cierto? Su sitio en las redes sociales, en donde él puede comunicarse con amigos, familiares, compañeros, en fin, que están en otras partes del mundo y puede conocer, ¿cierto?, el mundo a través de lo que los demás le comentan, puede socializar, inclusive comparar lo que está estudiando con lo que están estudiando otras personas. Entonces, esa identidad bidimensional presencial y virtual le permite tener también ese desarrollo un poco más elevado y avanzado. Y la otra que voy a mencionar, que están aquí, de las que están aquí, es la conciencia cibernética intuitiva, que es algo maravilloso que encontramos en nuestro joven, ¿no? El poder verlos a ellos manejando, aparatos tecnológicos, un celular, un televisor moderno, Smart TV. Ellos son capaces de tomar un celular y programarlo en 3-4 minutos y y hacen de todo con ellos, o un televisor igual, lo programan, en fin, le hacen miles de cosas en cuestión de 15 minutos una vez destapado el aparato tecnológico, porque ellos pareciera que tuviesen un manual en su cabeza en donde les dijera exactamente cómo funciona. Si es el caso nuestro, nos tocaría utilizar los manuales para poder leer e ir haciendo la programación de los elementos. Ellos botan los manuales, los desechan, porque para ellos básicamente el chip de tecnología que tienen en su cerebro les permite manejar eso de una manera intuitiva. Es algo maravilloso que vemos en nuestros jóvenes hoy en día desde pequeñitos, ¿no? Esa conciencia cibernética intuitiva. El que ver que la tecnología es como parte de su cuerpo, ¿no? Un celular es parte de su cuerpo y ellos lo manejan de esa manera como tal. Más adelante, en otra parte del curso, estaremos trabajando más detalladamente estas características del Homo Cyberneticus como tal. Bueno, aparte de eso, digamos que el primer tema que nos compete, que son herramientas TIC, ¿cierto? Que hace referencia a software, productos que nos permiten facilitarnos muchas cosas de la vida nuestra. Vamos a decir que las herramientas TIC que se van a trabajar durante todo este curso están clasificadas en herramientas de la web y herramientas de escritorio. Las de la web 2.0, 3.0, 4.0, que son versiones. Las herramientas de la web son aquellas que están en el ciberespacio, que no hay necesidad de instalarlas en nuestro computador, que entramos a un sitio, nos registramos y podemos utilizarlas. Y las de escritorio son aquellas que sí podemos descargar porque son gratuitas o porque hay unos demos que puedo instalar en mi equipo y trabajar con ellos. Entonces, estos dos tipos de herramientas. Pero antes de comenzar a verlas, vamos a explicar un poquitico en forma teórica, conceptual, digámoslo así mejor, la evolución que ha tenido la web. Entonces, la primera web que se conoce, que en nuestro medio está en la época de los 80, casi 90, digámoslo así, nuestros medios latinoamericanos, es la web 1.0, la web que me tocó a mí, por ejemplo, ¿cierto? Es una web donde mis hijos hoy en día me dicen que si yo pude vivir con eso, que para ellos eso no es nada. Pero en esa época, la web 1.0, que era totalmente asincrónica, o sea, fuera de línea, no había ningún proceso en línea, manejaba dos cosas muy importantes, la navegación y el correo electrónico. Pero era maravilloso para nosotros en esa época poder navegar a diferentes páginas, periódicos e instituciones inmensamente grandes a nivel mundial. Era algo espectacular. O enviar un correo y a los 2, 3, 4, 5 días recibir la contestación a través de la virtualidad. Era algo maravilloso y fue la primera web que se trabajó. Luego llegamos a la web, tal vez la más importante de todas por el impacto que tuvo, que es la web 2.0. La web 2.0 es la más importante porque allí aparece la sincronía, el manejo sincrónico de los procesos, en línea, o sea, poder comunicarme en línea con las personas y tal vez
lo más importante que se logró innovar en esa web 2.0 es el chat, ¿cierto? Es tal vez lo más importante porque logramos la comunicación en línea, y el chat dio pie a muchas cosas más, se convirtió después en un manejo de colaborativo, manejo de foros, y le dio pie esta web al nacimiento de la educación virtual, a través del aprendizaje colaborativo, el poder comunicarme con las personas a través del ciberespacio, en línea o no en línea, y poder construir conocimiento. Entonces, en la web 2.0, que es el manejo sincrónico, el manejo del chat y todo lo que eso implica, en esa web nació la educación virtual, que hoy en día es tal vez de las herramientas más poderosas, de las estrategias más poderosas para poder estudiar, ya sea un posgrado, ya sea una maestría, doctorado, un diplomado, un curso, porque es la única manera de hacerlo, por tiempo, por espacio, en fin, como tal. Luego llegamos a la red 3.0, que es teóricamente la que todavía está en vigencia, que es la red de la aldea virtual, de las redes sociales. Es la red donde ya no solamente me comunico en chat con una persona, sino con muchas otras. Y no solamente eso, tengo un espacio en la red social, tengo un sitio virtual en donde puedo publicar mis cosas, mis fotos, mis proyectos, mis impresiones, en donde puedo enterarme de lo que pasa alrededor del mundo, en donde puedo crear grupos, donde puedo hacer muchas cosas, vivir, ¿cierto?, a través de las redes sociales. Entonces, la red social implica ya el concepto de aldea virtual, ¿cierto?, como tal, la comunidad virtual que me permite comunicarme, socializarme, estudiar, tener grupo de compañeros, amigos, en fin, virtuales. Y la web 4.0, que es la web que estamos en espera, que ya teóricamente se están desarrollando muchas cosas, que es la web llamada de los agentes inteligentes. La web 4.0 básicamente lo que permite es personalizar los diferentes servicios y recursos de la web. ¿Cómo los personaliza? A través de ellos, ella internamente va a tener unos algoritmos que van a hacer mucho más eficiente la navegación, la búsqueda, la educación, el comercio, lo va a hacer mucho más eficiente en velocidad, en seguridad, ¿cierto?, en la misma comunicación. Entonces, teóricamente se espera que esa mejora en estos algoritmos de eficiencia, de rapidez, velocidad, oportunidad, van a hacer que cada uno de nosotros personalicemos la web a nuestro gusto, ¿cierto?, con nuestras preferencias y nuestros hobbies y nuestras actitudes específicas. Entonces, esto era como ese abrebocas inicial, antes de hablar de las TIC, TAC, TEP, acerca de lo que el antecedente de lomos cibernéticos y la evolución de la web. Esta es la primera parte de la conferencia. Vamos a hacer detenernos un poco acá, y en la próxima charlita trabajaremos la segunda parte para hablar ya de las TIC, las TAC y las TEP y cómo ellas han generado ese maravilloso denominado vida digital, estilo de vida digital, ¿cierto?, que nos permite vivir una virtualidad específica, no solamente vivir, socializar, estudiar, mercadear, en fin, todo lo que sea vivencia directamente en el ciberespacio. Entonces paramos acá un momentico y ya volvemos con la segunda parte.